Ahí va. 49 días, capítulo séptimo. Gobierno del general Juan Carlos Onganía, 1966-1970. Tercer intento integrista. Primera parte. Tras el derrocamiento del gobierno radical de Arturo Illia, el 28 de junio de 1966, se abrió un nuevo periodo de gobiernos militares en la historia argentina, denominada la Revolución Argentina, que culminó con el retorno del peronismo al poder en 1973. En medio de un ambiente marcado por la sensación de estancamiento económico heredada de la década anterior y la imposibilidad de desaparecer al peronismo de la escena política, Onganía accede a la presidencia de Argentina precedido de una inmensa popularidad. Su proyecto no busca reorganizar la política, sino abolirla para dar una nueva forma a la sociedad. Este intento, nuevo en lo institucional, excepto por el fallido intento de Uriburu, no es otra historia que las ideas políticas argentinas. Los nacionalistas de la nueva república en la década del 20 fueron los primeros en proponerlo, pero no los únicos. Por medio de una sucinta genealogía del pensamiento nacionalista, se tratará de entender las concepciones ideológicas del gobierno de Onganía y la dimensión del conflicto entre liberales y nacionalistas durante esta etapa de la Revolución Argentina. Se concluirá con la hipótesis de que el mencionado gobierno recogía una tradición ya instalada en el pensamiento político del país, el nacionalismo católico. La década de 1960, al igual que en la mayor parte del mundo desarrollado, significó para Argentina el comienzo de un periodo de crecimiento sostenido de algo más de 10 años. Pero si los conflictos sociales asociados a los 30 gloriosos europeos o a la movilización estudiantil estadounidense permitieron un ajuste institucional que redundó en el fortalecimiento de las democracias occidentales a través del estado de bienestar, ese no fue el caso argentino. Imagen 4. Esta automatización explica el éxito de la campaña ideológica contra Arturo Illia, presidente constitucional, que desembocaría en el golpe de Estado que impuso el general Juan Carlos Onganía como presidente de la República y como conductor de la llamada Revolución Argentina. En este contexto, algunos medios de comunicación, con amplia recepción en los sectores ilustrados de las clases medias, iniciaron una metódica campaña de desprestigio del gobierno de Arturo Illia, a quienes presentaban como la encarnación de la ineficiencia y el tradicionalismo paralizante. El desencanto producido por el fracaso del gobierno de Frondizi, la irresponsabilidad de los partidos políticos que no veían posibilidad de arrebatarles el poder a Perón por el juego democrático, como lo habían demostrado el triunfo de su candidato en las elecciones de Mendoza, más la efectiva propaganda ideológica de los medios liberales y nacionalistas, se aunaron para construir una imagen de la inevitabilidad de la caída de Illia. Imagen 5. Paradójicamente, el golpe militar se llevó a cabo cuando el gobierno radical estaba produciendo resultados económicos inocultables. No fueron motivos económicos los que estaban en la base de la pérdida de popularidad del presidente Illia. Sin duda se trató de la primacía de lo político sobre lo económico. Para una mejor comprensión de la automatización de lo político ideológico se hace necesario el estudio de las fórmulas políticas que estaban en juego y las configuraciones discursivas que se sustentaron. No es la figura de Onganía y sus ideas lo que puede explicarse el onganiato, sino cómo se inscriben en ellas en una particular trama de relaciones discursivas y de poder, resultado de las distintas fórmulas políticas que se habían ensayado en la historia argentina y en su interacción con los problemas de cambio que planteaban. La fórmula política representada por Onganía representó la tensión entre el liberalismo y el nacionalismo y que caracterizó la política argentina desde por lo menos 30 años. Tres gestiones se repartieron este periodo: la del general Juan Carlos Onganía, desde junio de 1966
a junio de 1970, la del general Roberto Marcelo Levingston, junio de 1970, marzo de 1971, y la del general Alejandro Agustín Lanusse, desde marzo de 1971 hasta mayo de 1973. El golpe fue justificado por sus ejecutores en las supuestas falencias de la democracia liberal y en la existencia de la crisis integral. La pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culminación de muchos errores de los que precedieron en las últimas décadas, de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuadas a las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo generalizado, la apatía y la pérdida del sentir nacional, el desaliento y deterioro de la vida económico-financiera, la quiebra de principios de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que se traducen en hondas perturbaciones sociales. Esta trágica realidad lleva ineludiblemente a la conclusión de que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su misión de salvaguardar los más altos intereses de la nación, deben adoptar de inmediato las medidas conducentes a terminar con este estado de cosas y encauzar definitivamente al país hacia la obtención de sus grandes objetivos nacionales, decía el acta de la Revolución Argentina. En consecuencia, tras el golpe de junio de 1966, el sistema democrático dejó su lugar a un gobierno militar que tuvo como objetivo expreso de concretar cambios de carácter estructural a nivel socioeconómico, político, cultural y tecnológico. De acuerdo con el objetivo general establecido en el anexo 3 del Acta de la Revolución Argentina, el nuevo gobierno debía consolidar los valores espirituales, elevar el nivel cultural, educacional y técnico, eliminar las causas profundas del actual estancamiento económico, alcanzar adecuadas relaciones laborales, asegurar el bienestar social y afianzar nuestra tradición espiritual basada en los ideales de libertad, dignidad de la persona humana que son patrimonio de la civilización occidental y cristiana, como medios para restablecer una auténtica democracia representativa en la que impere el orden dentro de la ley, la justicia y el interés del bien común. Todo ello para reencauzar al país por el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el exterior. Esta tarea estructural estuvo formalmente a cargo del general Juan Carlos Onganía, líder de la facción azul del ejército que venía imponiéndose a la de los colorados desde 1962. Onganía exigió como condición para asumir la presidencia que las Fuerzas Armadas volviesen a sus tareas específicas y no interfirieran en la acción de gobierno. A diferencia de las gestiones civiles y militares que deambularon por la Casa Rosada entre 1955 y 1966, la llegada del general Onganía a la presidencia estuvo respaldada por un amplio consenso inicial proveniente de sectores muy diversos de la sociedad argentina, desde productores agropecuarios y grandes y pequeños empresarios hasta dirigentes sindicales. También formaron parte del gabinete de Onganía integrantes de asociaciones católicas importantes, tales como el Ateneo de la República, los Cursillos de la Cristiandad y el Opus Dei. Incluso algunos partidos políticos otorgaron apoyo al nuevo régimen, el desarrollismo y el peronismo, entre otros. Por el contrario, no lo hicieron los radicales, socialistas y comunistas. Si bien en la ceremonia de juramento del general Onganía hubo una presencia mayoritaria de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, también se registró una importante participación civil en señal de apoyo a la nueva gestión, destacándose la presencia de personalidades vinculadas al ámbito empresario, rural y gremial. Entre las mismas podemos mencionar al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Faustino Fano, quien ofreció su colaboración al nuevo gobierno, el presidente de ACIEL, Jorge Oría, el presidente de la Confederación General Económica, José Bergelbal, y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Horacio García Belsunce. Imagen 11. Por su parte, los dirigentes sindicales se mostraron inicialmente esperanzados con Onganía y también participaron de su acto de juramento como presidente. Estuvieron en dicha ocasión el secretario general de la CGT, Francisco Prado, el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Bandor,
el representante del Sindicato del Vestido, José Alonso, y el de Luz y Fuerza, Juan José Tacone, y la sociedad rural. Imagen 12. Desencantados tanto de la revolución liberal como de las experiencias políticas anteriores y deseosos de un cambio revolucionario que sacara a la Argentina del estancamiento, los distintos sectores sociales idealizaron la figura del recién llegado a la Casa Rosada y, como sostiene Félix Luna, otorgaron a Onganía una imagen de hombre fuerte, con autoridad en las Fuerzas Armadas, prestigio en los sectores obreros, sensibilidad popular, espíritu práctico y sentido de modernidad. Sin embargo, el poder limitado que la sociedad argentina parecía otorgarle a Onganía tenía una base muy heterogénea, de manera que su gestión deambuló contradictoriamente entre la adopción de medidas de corte modernizador, especialmente en el terreno de la política económica, y las de índole conservador, especialmente en el plano de la política universitaria y cultural. Esta tensión irresuelta entre la modernización y el conservadurismo caracterizó tanto la política interna como la política exterior del onganiato y terminó por quebrar el consenso inicial logrado. Para cumplir con este mandato de la sociedad de construir una nueva Argentina, el gobierno de Onganía debió hacer frente a tres problemas básicos: el estancamiento económico, la amenaza comunista a la seguridad interna y la salida hacia una democracia participativa. Intentó resolverlos a través de la coexistencia de los postulados de cuatro tendencias: la liberal, la nacionalista ortodoxa, la nacionalista desarrollista y la de las nacionalistas heterodoxos o nacionales liberales. El componente liberal estuvo ya presente en el texto del mensaje dirigido por la Junta Revolucionaria al pueblo argentino el 28 de junio de 1966. Asimismo, muchos de los objetivos establecidos en el ámbito de la política económica, afianzar la libertad de decisión de los consumidores, combatir la distorsión de los monopolios y promover la competencia para lograr la estabilidad monetaria, tuvieron un tono liberal. Imagen 15. Este tipo de políticas estuvo representada por las presencias de Álvaro Sogaray como embajador en Estados Unidos y la de su hermano Julio Rodolfo como comandante en jefe del ejército. No obstante, el primer ministro de Economía del nuevo régimen, Néstor Jorge Salimey, aunque era miembro del Instituto de Estudios Económicos y Sociales que dirigía Álvaro Alzogaray, no fue un fiel exponente de los liberales, ya que estaba inclinado hacia cierto grado de estatismo en materia económica. En cambio, su sucesor, Adalbert Krieger Bacena, fue un cabal representante de la corriente liberal dentro del gobierno de Onganía. La línea liberal propuso, para superar el estancamiento económico, la adopción de medidas antiinflacionarias de estabilización y ajuste como pasos previos al crecimiento, al cual se lograría con atracción de capital extranjero y medidas de modernización y apertura económica. A su vez, la liberalización de la economía llevaría a una liberalización política al eliminar los rasgos corporativos de la sociedad argentina. Por último, estas transformaciones conducirían a la salida institucional. En cuanto a la política exterior, los liberales propusieron el alineamiento con Estados Unidos, país clave para acceder a los créditos necesarios para modernizar la economía. Esta línea de razonamiento fue claramente explicitada por Álvaro Alzogaray en su actuación como embajador en Estados Unidos. Respecto al ámbito regional, el modelo preferido por los liberales fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, con sede en Montevideo, mecanismo que apuntó a dar prioridad a las fuerzas de libre comercio y al proceso de integración. Apostando a las relaciones con los países pequeños de la Cuenca del Plata, Bolivia, Uruguay y Paraguay, los liberales procuraron lograr la integración regional a través de la apertura económica y la reciprocidad multilateral. Por ejemplo, el semanario Primera Plana, a través del columnista Mariano Grondona, urgió a dedicar nuevos empeños a la ALAC y apostó en forma congruente con la línea de Onganía y su canciller Nicanor Costamente para una alianza con Brasil que apuntase a un liderazgo conjunto regional. Pero a la vez establecía medidas acordes a los postulados liberales. Gobiernos de Onganía adoptaron otras que se apartaban del liberalismo y se emparentaban más con las ideas nacionalistas.
Estas, sin embargo, se caracterizaron por una enorme heterogeneidad, particularmente entre las fines de década del 60 y principios de la década de 1970, pudiendo identificarse las mencionadas tres líneas: nacionalista ortodoxa, nacionalista desarrollista y nacionalista heterodoxa o nacionalista liberal. En el plano de la política exterior se advirtieron diferencias entre liberales y nacionalistas, pero también las hubo entre las tres variantes de la corriente nacionalista. Obviamente, el énfasis de los liberales en la adopción de medidas de estabilización económica los llevó a proponer una política exterior que estrechara vínculos con los organismos internacionales de crédito y se acercara a un perfil de alineamiento con el principal proveedor de dichos créditos, el gobierno de los Estados Unidos. Frente a esta postura, los nacionalistas reaccionaron con diferentes matices: abierto rechazo al caso de los ortodoxos, que propusieron un modelo de desarrollo nacional cerrado y autárquico basado en los recursos naturales, de rechazo condicionado en el caso de los desarrollistas, que sostuvieron la necesidad de contar con créditos y capitales externos. Imagen 21. Listo. Cabe destacar que en el plano de la política exterior, los nacionalistas ortodoxos percibían un mundo signado por la persistencia de conflictos ideológicos bipolares, el paradigma realista, y sostenían el concepto de fronteras ideológicas. Vale advertir que este concepto de fronteras ideológicas no era de exclusiva propiedad de los nacionalistas argentinos ortodoxos, también era utilizado por sus colegas brasileños. De un lado están los comunistas, unidos en una línea a través de todos los países americanos. Del otro debemos unirnos todos los que nos oponemos a este procedimiento político. Por cierto, la variante del nacionalismo ortodoxo correspondió a los intereses de los sectores más conservadores, figurando entre ellos el ministro de Interior, Enrique Martínez Paz, el secretario de Gobierno, Mario Díaz Colodrero, y fuera del gobierno el nacionalista conservador Marcelo Sánchez Sorondo, quien desde el semanario Azul y Blanco combatió las tendencias liberales en el gabinete de Onganía. En política interna, los nacionalistas ortodoxos abogaron por la disolución de la vieja política del sistema liberal de partidos y su reemplazo por una nueva política que no incluyera a los partidos políticos sino a los representantes de la comunidad. Además, el desprecio por la democracia estaba íntimamente conectado con el sentimiento anticomunista. Así, el ministro del Interior, Martínez Paz, atacaba a las universidades públicas, caracterizándolas como un foco de disolución ideológica, una trinchera más de la Guerra Fría, un frente interno donde se oculta el enemigo. Los nacionalistas ortodoxos demostraron también una apreciable dosis de antisemitismo. Durante el gobierno de Onganía, los columnistas del New York Times expresaron su preocupación por las manifestaciones de antisemitismo de algunos integrantes de su gabinete. Por cierto, los judíos argentinos y norteamericanos se intranquilizaron ante hechos tales como la polémica entrevista del ministro del Interior Martínez Paz con el jefe del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, Patricio Errecarte Pueyrredón, durante casi una hora en julio de 1966. El grupo Tacuara apareció a fines de 1957. Este grupo simpatizaba con la corriente historiográfica revisionista. Imagen 26. También estuvo constituido por estudiantes remanentes de las primeras organizaciones católicas, incluyendo algunas de las ramas de la Acción Católica. Originariamente procuraron conseguir la reinstauración de la enseñanza religiosa en las escuelas, pero a principios de la década de 1960, Tacuara se convirtió en una banda de violentos ultraderechistas cuya afiliación ideológica se ubicaba entre el nazismo alemán y el falangismo español, sin dejar de poner énfasis en sus vínculos con la Iglesia Católica. O en la actitud del secretario general de la Presidencia, general Héctor Repetto, quien en agosto del mismo año recibió en su despacho al jefe de la Liga Nacionalista Sindical, en Roberto Echenique, otra entidad de tendencia antisemita. No obstante, Onganía, en una entrevista que tuvo con los delegativos de la Delegación de Asociaciones Israelitas DAIA el 12 de julio de 1966,
procuró alejar los temores de los judíos argentinos respecto de tendencias antisemitas en el seno del gobierno. A su vez, la variante desarrollista del nacionalismo se distinguió de la ortodoxa en varios aspectos. En el plano de la política interna, si bien los nacionalistas desarrollistas compartían la visión corporativa de la sociedad que tenían los ortodoxos, diferían esencialmente en cuanto al mejor rendimiento para combatir el problema de la subversión y el orden político interno. Los primeros percibían que el fenómeno subversivo tenía causas tanto externas, la exportación de la ideología del castrismo a países de la región, como internas, la falta de desarrollo social, económico e incluso espiritual de las sociedades, y que el uso exclusivo de medidas represivas era una herramienta insuficiente e incluso contraproducente para lograr la seguridad interna. Imagen 28. Por cierto, los militares desarrollistas que actuaron durante los gobiernos de la Revolución Argentina manejaron un concepto de desarrollo que iba más allá del mero desarrollo socioeconómico.